solo en la escritura, en el caso de la pintura. La gran apertura hacia la nueva cultura pictórica nacional se abrió precisamente en el suplemento de novedades, cuando la generación de la ruptura, Felgueres, Vicente Rojo, Cuevas, Lilia Carrillo, bueno, los cobijó y los impulsó. No solo, además con polémica, sí, porque había unos que escribían a favor del muralismo y de las antiguas tendencias de la pintura, y los que alababan la aparición de este grupo de jóvenes que irrumpió de una manera estrepitosa en lo que José Luis Cuevas llamó derrumbar la cortina de nopal. La cortina de nopal. Así como había una cortina de hierro, hay que derrumbar la cortina de nopal. Y eso abrió completamente las tendencias hacia otra pintura, otra forma de ver el arte, ¿ves? Y el eje central fue México en la cultura, gracias a esa visión que tenía Fernando para juntar contrarios. Además, para estar aquí, Fernando, me he puesto mis mejores ropas, para que no me reclames como hiciste tantas veces cuando decías que yo siempre iba vestido de harapos. Pero una vez a mano, paso a recordar que la relación que nos unió a los dos estuvo formada por las letras y las imágenes, y son algunas de las fotografías o recortes que con sus fechas he conservado todos estos años, los testimonios que van a apoyar aquí mis palabras en esta conversación que estoy teniendo contigo. Era un hombre que amaba la vida, nunca lo vi triste, nunca. Pero cuando estaba trabajando, estaba concentrado al 1000% en su trabajo. Incluso se retiraba, ¿no? Se iba a Tonantzintla, al observatorio, con su amigo Guillermo Haro, a escribir textos que así es, durante 15 días se perdía ahí, ¿no? Sí, venían a la ciudad casi como a agarrar, a desintoxicarse del encierro conventual. ¿Ves? Se me pasaba mencionar también otros dos grandes colaboradores no jóvenes, pero que fueron importantes en el suplemento, fueron Octavio Paz y Elena Garro. Ahí publicaban ellos precisamente textos maravillosos y verdaderas primicias. Pero mira, esto de combinar la alegría de vivir con el trabajo riguroso, a mí me tocó verlo en varias ocasiones. Una que es para mí muy revelador, es acompañarlo a el Valle del Mezquital para escribir su libro sobre los otomíes. Bueno, en la serie, tocando una cosa muy importante. Fernando tenía la veta de promover la cultura, la alta cultura y la cultura popular, pero también tiene una línea muy fuerte y constante que es su atención sobre los indios de México. Eso fue para mí muy revelador, porque yo siempre lo veía el mejor vestido, siempre te presumía que sus camisas estaban perfectamente terminadas, el saco, los botones de los sacos perfectamente, la corbata era la última moda, lo vestía el traje que vestían los presidentes, criticaba a López Mateos porque no se sabía vestir, las mangas largas, le decía el mangotas, ¿ves? Y le tenían hasta chistes, porque las mangas eran demasiado largas, en cambio él era impecable. Pero verlo trabajar con los indios, por ejemplo, y en el caso del Mezquital, que fue el caso que me tocó la zona paupérrima de los indios, o una de las paupérrima. Ahí fuimos con un antropólogo llamado Maurilio Muñoz, que era el que dirigía el Fondo del Valle del Mezquital, indígena otomí, y el comportamiento de Fernando fue otra cosa. Se puso a la misma altura en todo lo posible del indio, que no tenía sino lo suficiente para comer. Cuando fuimos no llovía todavía, entonces había escasez de alimentos que estábamos acostumbrados a tomar en la ciudad. Lo único que recuerdo que había era tortilla, frijol y chile, y agua. Y agua con sus bemoles, porque iban al pozo a sacarlo. Fernando se trepó por esas veredas, hacer su recorrido de una manera increíble. Las propuestas estéticas y de lectura de Fernando Benítez forman hoy el catálogo de nuestros clásicos.
Augusto Monterroso, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Jaime Sabines, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Alfonso Reyes, Gabriel García Márquez, José Luis Cuevas, Francisco Toledo, Vicente Rojo, Rufino Tamayo, José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis son algunos ejemplos. Benítez decía que su único mérito fue detectar talentos. Y es que Fernando Benítez, como parte de su curiosidad en su papel de reportero, que es como él le gustaba definirse, estuvo cerca de los poderosos, pero nunca dudó de sus propios principios, de modo que frente a un conflicto social o político, él siempre estuvo al lado de los desprotegidos. ¿Qué pensaría Fernando ahora que los rarámuris, los tarahumaras, se suicidan en vez de decidir? Bueno, te cuento, hay otra cosa. Él acompañó al general Cárdenas en un recorrido que hizo el general Cárdenas desde el Valle del Yaqui hasta Oaxaca. A mí me tocó participar en parte de eso, fue en el año 66, 67. El general dirigía la comisión del Balsas, era el vocal ejecutivo de la comisión, y Fernando fue uno de los que lo acompañó. Yo recuerdo que nadie ha escrito en mejor forma el dolor de la discriminación y del abandono hacia los indígenas que el día que en el Valle del Yaqui, bajo un árbol, los yaquis se dirigieron al general Cárdenas y le dijeron: Tata, ¿te acuerdas cuando tú nos diste las tierras, cuando nos diste para el crédito, cuando nos diste para las semillas? Y le comenzaron a mencionar todo lo que había hecho él como presidente. Y enseguida comenzaban a lamentarse. Ya no tenemos agua, las tierras son de los caciques, tenemos que alquilarlas. La educación que tú nos trajiste ya no existe en la misma forma, la salud que nos... Una serie de reclamos, 30 años después de la entrega de la tierra del Valle del Yaqui, y fue la única vez que se recuerde que el general Cárdenas lloró. Se le desprendieron las lágrimas a ese hombre que había hecho la expropiación petrolera. Claro. Y Fernando, en una sola página de uno de los libros sobre los indios, está plasmado esa escena que nos dejó a todos en silencio durante varios días. Y de editorial era de confiar en esos 5 tomos que son hoy un tesoro y son de los libros más estudiados de México, fue haber confiado en el poder de la palabra, de la visión de Fernando, del poder de resumen para presentarte en un libro un drama sobre grupos indígenas. Lo mismo en Yucatán, que en Nayarit, que en el Valle del Mezquital, que en el Yaqui. Impresionante. Y es donde empieza en Editorial Era, empieza publicando, como editorial empieza publicando a Fernando Benítez. Ah, claro. Es, digamos, su apuesta inicial, y con mucho tino además, ¿eh? Sí, porque sí, Fernando era un maestro, repartía semillas, pero también estaba gestando nuevas cosas, proyectos como la de los indios de México, para llamar la atención, no desde la academia, dando números y cifras como tantos expertólogos hoy tenemos, que nos dicen cómo son las cosas y ni ellos le entienden. Y Fernando sí nos ponía en blanco y negro el mundo que teníamos alrededor. Mira, es que Fernando no escribía sus libros en la tranquilidad de una oficina. Fernando tenía que viajar a veces en mula, muchas millas, muchos kilómetros, para llegar a los lugares que él quería visitar. Lo acompañó mucho este gran fotógrafo Héctor García. Héctor García lo acompañó en muchos de sus viajes a los indígenas. Y ellos, como lo acaba de decir muy bien Iván, ellos se atenían a vivir como vivían ellos, los indígenas, a tomar sus comidas, a dormir en sus cuartos,
a tomar el agua. Era muy importante lo del agua, porque es uno de los grandes problemas de este país. Es un país muy seco el nuestro. Y realmente es el gran mérito de Fernando. Era un hombre auténtico. No escribía sobre una cosa que había imaginado, la había vivido. Eso Fernando, cuando hacía un trabajo, cuando se concentraba para hacer un trabajo, quería hacer la ruta de Hernán Cortés, pero la fue a hacer. No se la contaron. Fue a conocer todo el trayecto, con sus problemas, con sus dificultades, con sus limitaciones. Y así todos los libros. Fernando aventó 50 libros o más. Sí. Y otra cosa que también sale a partir de lo que ustedes me están contando es la idea de que la literatura también se hace con los textos de inmediatez. Cuando la Revolución Cubana, sus reporteros eran los propios escritores, los Carlos Fuentes jóvenes, ¿no? Sí. Que le causaron problemas también en bueno, novedades. También Monsiváis fue una de las grandes aportaciones de Fernando. Claro. Lo jaló en cambio, que un hombre tan brillante. ¿Qué comunicación tenía él con el pueblo? Porque Monsiváis se hablaba, pero Fernando lo jaló. Visitamos a López Mateos en Los Pinos para respaldar su política mexicana de no intervención en Cuba. Una semana después marchamos del hemiciclo al Zócalo en defensa de Cuba. En Madero, las fuerzas policiales nos cerraron el paso entre San Juan de Letrán y el Zócalo, atacándonos a bastonazos y con gases lacrimógenos. Benítez terminó con las costillas rotas, pero no cejó en su determinación de periodista. Poco más tarde, junto con Víctor Flores Olea, documentamos el asesinato del líder agrario Rubén Jaramillo y su familia al pie de la pirámide de Xochicalco. Nuevamente la presión oficial contra Benítez y el equipo de la cultura en México fue resistido por Pajés Yergo, como lo fue durante las jornadas de octubre de 1968, cuando Benítez y su equipo nuevamente denunciaron el crimen de Tlatelolco, atacaron al gobierno de Díaz Ordaz y defendieron a Octavio Paz cuando renunció a la Embajada de México en la India. Otra figura que jaló era el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán. Los primeros textos sobre la negritud en México aparecen precisamente en México en la cultura. ¿Ves? Entonces, sacaba problemas, no solo de aquí, sino de fuera también. En el caso de Novedades, el gran pleito con el licenciado Beteta y con los dueños de Novedades fue la publicación del suplemento defendiendo a Cuba contra la intervención norteamericana. No tanto defendiendo la revolución, sino el intervencionismo norteamericano. En su famoso libro, La batalla del azúcar, ves el gran reportaje de Fernando cuando fue a Cuba, como fueron muchos otros. Pero años después hay otro encontronazo, ¿ves? Que es cuando matan a Rubén Jaramillo y a su familia en Morelos. Y él manda a Carlos Fuentes, Víctor Flores Oleas y y el hermano de León, se llamaba García Soler, el otro reportero. Hicieron todo un número, ¿ves? Terrible, mostrando lo que era vivir y morir por la revolución zapatista en Morelos. Y esos textos molestaron mucho al presidente López Mateos, que había ayudado a que se financiara el suplemento en la revista Siempre. Y más que la molestia de López Mateos, al que lo avergonzó mucho ese crimen, fue los áulicos de Siempre, los que siempre están alabando al sí señor presidente, los expertos que le hablan exactamente, al oído, y concretamente su secretario particular, que le envenenaron la mente a López Mateos, que era un tipo culto, de que eran unos traidores y que así pagaban el apoyo. Pero en realidad venía de una familia muy culta, claro, López Mateos. Pero cuéntenos esa historia, cómo estuvo hacia adentro en el periódico
la presión contra Fernando Benítez por lo de la Revolución Cubana y después por lo de Rubén Jaramillo.